y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estas palabras, del Evangelio de Juan, resuenan a través del tiempo, cargadas de un misterio ancestral. Pero, ¿qué sucede cuando el conocimiento no libera, sino que esclaviza? En el corazón del Edén, un paraíso perfecto, ocurrió el primer acto de desobediencia, un acto que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Pero, ¿qué es lo que realmente sucedió aquel día? ¿Qué había en ese conocimiento que Dios prohibió, y por qué era tan peligroso para el hombre? Lo que conocemos como el Jardín del Edén es un símbolo de pureza, de inocencia perdida. En medio de este paraíso, el hombre y la mujer vivían en perfecta armonía con la creación. Pero había una advertencia clara, un límite impuesto por el Creador mismo: no comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué ese árbol, en particular, era diferente a los demás? ¿Por qué no se prohibió cualquier otro árbol del jardín? La respuesta parece simple: el conocimiento del bien y del mal. Pero la simplicidad engaña. Este no era cualquier conocimiento, era un conocimiento divino, reservado, quizás, solo para Dios mismo. Al comer del fruto, Adán y Eva no solo rompieron una regla, rompieron el velo entre lo mortal y lo divino, entre la inocencia y la conciencia absoluta. Y es aquí donde todo se complica, porque lo que realmente se desencadenó no fue solo la comprensión del bien y el mal, sino una nueva forma de percibir la realidad. De repente, ellos abrieron sus ojos y se dieron cuenta de su desnudez. ¿Por qué la desnudez sería algo que ahora les avergonzaba? Lo que se activó en ese momento no fue simplemente la vergüenza, fue la autoconciencia. Se dieron cuenta de que eran seres finitos en un universo infinito, expuestos, vulnerables. El conocimiento, ese que parecía tan tentador, les reveló algo mucho más profundo: la separación de Dios. En ese instante, dejaron de ser criaturas puramente dependientes de su Creador y comenzaron a percibirse como seres autónomos, responsables de su propio destino, pero también atrapados por sus propias decisiones. El relato bíblico del Edén no es solo una historia de desobediencia, es una historia sobre la naturaleza del poder y el control. Al comer del árbol prohibido, el hombre y la mujer intentaron alcanzar algo que estaba fuera de su alcance. Intentaron arrebatar un poder que solo pertenecía a Dios, el poder de definir el bien y el mal. Pero la consecuencia fue el exilio. Fueron expulsados del Edén, no solo físicamente, sino espiritualmente. El paraíso no es solo un lugar, es un estado del alma. Lo interesante de este conocimiento prohibido es que no fue simplemente un castigo inmediato. No cayó un rayo del cielo ni fueron consumidos por el fuego. En cambio, Dios dejó que ellos mismos enfrentaran las consecuencias de sus actos. Comenzaron a sentir miedo, a experimentar el sufrimiento, el dolor del parto, la dureza del trabajo. Es como si el mismo acto de conocer el bien y el mal les hubiera abierto la puerta al sufrimiento del mundo. Pero hay más en esta historia. Porque detrás de esa prohibición, detrás de ese árbol, se esconde un secreto mucho más profundo sobre el plan divino. Dios sabía que esto sucedería. No fue un accidente. Si realmente todo es parte de un plan mayor, entonces, ¿qué propósito tenía esta caída? ¿Por qué permitir que los humanos accedieran a este conocimiento? Algunos creen que el Edén nunca fue destinado a durar para siempre, que el verdadero propósito del hombre era encontrar su camino fuera del paraíso, enfrentando la realidad del mundo. Pero para entenderlo completamente, debemos ir más allá del simple relato del Génesis. Debemos sumergirnos en los textos más antiguos, en las tradiciones que rodean esta narrativa. ¿Qué es lo que realmente significa este conocimiento? ¿Y por qué se consideró prohibido para los seres humanos? La historia del conocimiento prohibido en el Edén no es solo una advertencia sobre la desobediencia, sino un enigma profundo que ha intrigado a teólogos y filósofos durante milenios. Para muchos, el relato parece claro: Dios prohíbe, el hombre desobedece, y la humanidad es castigada. Pero, ¿qué ocurre si miramos más allá de lo aparente? Hay un trasfondo misterioso en esta historia,
uno que implica la verdadera naturaleza del conocimiento y lo que significa para el destino de la humanidad. Imagina por un momento lo que sucedía en la mente de Adán y Eva antes de la caída. Vivían en un estado de completa inocencia, sin la capacidad de distinguir el bien del mal. No había culpa, no había miedo, no había cuestionamiento sobre su existencia. Pero, ¿es posible que esta pureza también trajera consigo una limitación? Sin conciencia de la moralidad, eran como niños, viviendo en una suerte de ignorancia divina. Y, sin embargo, ahí estaba el árbol, plantado en medio del jardín, como una prueba silenciosa, esperando. La serpiente, un símbolo de sabiduría en muchas culturas antiguas, aparece en este relato no como un simple engañador, sino como el portador de una verdad incómoda. Su tentación no fue una simple trampa, fue una revelación. Seréis como Dios, dijo, sugiriendo que el conocimiento que recibirían no era un conocimiento cualquiera, sino un poder divino, algo reservado para seres superiores. ¿Qué implicaba esto? ¿Por qué, de repente, ser como Dios se convirtió en un deseo tan irresistible para los humanos? Aquí es donde el relato se vuelve más profundo. El deseo de conocimiento no es inherentemente malo, de hecho, es una de las fuerzas más poderosas del ser humano. Pero el problema radicaba en la forma en que ese conocimiento sería utilizado. Lo que la serpiente ofrecía no era simplemente una visión más amplia del mundo, sino la capacidad de redefinir la realidad. Comer del fruto significaba adquirir el poder de decidir por sí mismos qué es bueno y qué es malo, un privilegio que hasta ese momento solo pertenecía a Dios. En este acto de rebelión, Adán y Eva no solo desobedecieron, intentaron asumir una autoridad que no les correspondía. Es interesante pensar que, en muchos relatos mitológicos de diversas culturas, el conocimiento reservado para los dioses siempre tiene un precio. En el relato bíblico, el precio fue la pérdida de la inmortalidad, el exilio del Edén, pero, más que eso, la separación de la comunión perfecta con Dios. Esta ruptura es lo que realmente transformó a la humanidad. Ya no podían vivir en ese estado de completa armonía. La autoconciencia trajo consigo el dolor, la duda, y la eventual certeza de la muerte. Pero hay algo intrigante en todo esto. Dios les prohíbe comer del fruto, y aún así, permite que la serpiente esté presente. Permite que el árbol permanezca en medio del jardín. ¿Por qué? ¿No habría sido más fácil evitar la tentación por completo? Aquí es donde muchos estudiosos han argumentado que la caída del hombre no fue un accidente, sino una parte esencial del plan divino. El conocimiento prohibido era, de alguna manera, inevitable. Dios, en su sabiduría infinita, sabía que el hombre caería, que desobedecería. Pero tal vez esa caída era necesaria para que el hombre llegara a conocer a Dios de una manera más profunda. Al adquirir el conocimiento del bien y del mal, el hombre no solo se distanció de Dios, sino que también se volvió más semejante a él. Esta paradoja es central en el relato del Edén. El acto de rebelión trajo consigo un castigo, pero también una oportunidad. Aunque el precio fue alto, la humanidad obtuvo algo invaluable, la capacidad de elegir, de discernir, de buscar su propio camino hacia la verdad. El exilio del Edén, aunque doloroso, fue también una especie de liberación. El conocimiento prohibido, entonces, no es solo una cuestión de saber lo que es bueno o malo. Es el poder de decidir. Es la carga de la responsabilidad moral, la capacidad de actuar por cuenta propia. Y aunque esto ha traído sufrimiento, también ha traído grandeza. Desde ese momento en el Edén, la humanidad ha estado en una búsqueda constante de comprensión, de redención, tratando de encontrar su camino de regreso al Creador. Pero aún queda una pregunta crucial: si el conocimiento del bien y del mal era tan peligroso, ¿por qué Dios permitió que los humanos lo obtuvieran? ¿Qué papel juega este conocimiento en la historia de la salvación? Para responder a esto, debemos profundizar más en el misterio que rodea el árbol del conocimiento y el verdadero propósito detrás de la caída. El árbol del conocimiento del bien y del mal se erige como uno de los mayores símbolos en la narrativa del Edén. No es solo un objeto prohibido, sino un umbral hacia una realidad completamente diferente. Antes de que Adán y Eva comieran de su fruto, vivían en un estado de pureza, pero, ¿qué significa realmente esta pureza? Y más importante aún, ¿por qué ese estado no fue suficiente? La pureza de Adán y Eva,
a menudo descrita como un estado de inocencia, puede verse como una falta de conciencia de sí mismos. Ellos no eran conscientes de sus cuerpos de la misma manera que lo somos nosotros hoy. Vivían en un mundo donde no existía el pecado, donde no había juicio ni maldad. Pero, ¿podía este estado durar para siempre? Algunos estudiosos han sugerido que este nivel de inocencia, aunque bello, era insostenible. El ser humano, por naturaleza, está diseñado para aprender, para evolucionar, y quizás el Edén representaba un momento transitorio, un paso necesario para algo más profundo. El árbol del conocimiento no estaba oculto ni escondido en un rincón remoto del jardín, estaba en el centro, accesible, presente. Su mera presencia simboliza una elección constante, una tentación latente. En muchas culturas, los árboles han sido símbolos de sabiduría, de vida, y en este caso, también de responsabilidad. Al comer de su fruto, Adán y Eva no solo adquirieron conocimiento, adquirieron la capacidad de tomar decisiones morales. El libre albedrío, que hasta ese momento estaba dormido, despertó. Es en este momento cuando la historia de la serpiente cobra aún más relevancia. ¿Quién o qué es la serpiente realmente? Muchos la ven como una encarnación del mal, pero hay interpretaciones que la ven de manera diferente. En algunas tradiciones antiguas, las serpientes eran símbolos de sabiduría, renovación e incluso inmortalidad debido a su capacidad de mudar de piel. En el relato del Edén, la serpiente parece actuar como un catalizador, empujando a los humanos a cuestionar, a querer más de lo que ya tenían. Su pregunta a Eva, ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todo árbol del jardín? No solo siembra duda, sino que introduce una nueva perspectiva, la idea de que hay algo más allá de lo que conocen. El deseo de Eva de probar el fruto no surge de la maldad, sino de la curiosidad, del ansia de saber. Ella observa el fruto y lo encuentra agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. En ese momento, la tentación no es solo una cuestión de desobedecer, sino de buscar algo más profundo. Adán y Eva querían sabiduría, querían entender, pero la sabiduría que buscaban venía con un precio que no podían prever. Cuando comieron del fruto, su percepción del mundo cambió inmediatamente. Se dieron cuenta de su desnudez, pero esa desnudez no era solo física. Era la conciencia de sí mismos como seres separados de Dios, como criaturas que ahora debían enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Este acto de abrir los ojos es simbólico de una transformación radical, no solo en su comprensión del mundo, sino en la manera en que se relacionaban con él y con su Creador. Lo que antes era una vida de confianza pura se convirtió en una vida de incertidumbre. Y aquí es donde la verdadera tragedia del conocimiento prohibido se revela. No fue simplemente que desobedecieron una orden, sino que esa desobediencia cambió la naturaleza misma de la humanidad. Lo que antes era una existencia de simplicidad y unidad con Dios se convirtió en una existencia marcada por el sufrimiento, la mortalidad y la lucha. El precio de la sabiduría fue el dolor, el trabajo y, en última instancia, la muerte. Pero hay algo paradójico en todo esto. A pesar de que la caída trajo consigo consecuencias terribles, también trajo la posibilidad de redención. Sin el conocimiento del bien y del mal, la humanidad no habría podido elegir el camino de regreso a Dios. El exilio del Edén, aunque devastador, fue también una oportunidad para el crecimiento espiritual, para el desarrollo de una relación más madura y consciente con lo divino. El relato bíblico no termina simplemente con el castigo, sugiere un viaje, una búsqueda por recuperar lo que se perdió. Pero esta vez, ya no desde la inocencia, sino desde el entendimiento. Desde ese momento en adelante, la humanidad ha estado marcada por la dualidad de su naturaleza, seres caídos, sí, pero también seres en busca de redención, de sabiduría, de una conexión renovada con su Creador. El árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces, es mucho más que una simple fuente de tentación. Es el eje central de la transformación de la humanidad, el punto en el que el hombre y la mujer comenzaron a escribir su propia historia, con todas sus alegrías, sus penas y, sobre todo, sus elecciones. El destierro del Edén marca el inicio de una nueva era para la humanidad. Con el conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva dejaron de ser simples habitantes de un paraíso perfecto y pasaron a ser los protagonistas de una historia mucho más compleja, una historia en la que el dolor, el esfuerzo y la muerte se convirtieron en parte integral de la experiencia humana. Pero, ¿fue el destierro solo un castigo, o escondía algo más? Para comprenderlo, es necesario explorar el significado de la expulsión del jardín y lo que implicaba para el futuro de la humanidad.
Cuando Dios pronuncia su juicio sobre Adán, Eva y la serpiente, las palabras no están llenas de ira, sino de una dolorosa realidad. Al hombre se le dice que con el sudor de su frente comerá el pan y que la tierra le dará espinas y cardos. A la mujer, se le multiplica el dolor en el parto. Y a la serpiente, se le condena a arrastrarse y ser enemiga del linaje de la mujer. Pero en estas palabras hay más que solo castigo, hay también una profecía de lo que vendrá. La vida que antes era fácil y fluida en el Edén ahora sería una lucha constante. Pero, a través de esa lucha, la humanidad también encontraría un camino hacia algo más grande. El Edén no solo era un lugar físico, representaba un estado de comunión directa con Dios, una inocencia que, una vez perdida, no podía ser restaurada de inmediato. La expulsión de Adán y Eva del jardín simboliza la ruptura de esa relación cercana. Ya no podían caminar junto a Dios como lo hacían antes. En su lugar, debían enfrentarse al mundo con las consecuencias de su nueva conciencia. Esta separación, esta distancia entre Dios y la humanidad, se siente profundamente en el relato bíblico. Pero al mismo tiempo, es en esta distancia donde surge el espacio para algo fundamental, la libertad. La humanidad ahora tenía que aprender a vivir fuera del paraíso, en un mundo donde el bien y el mal eran realidades palpables, donde cada decisión tenía peso. El conocimiento del bien y del mal no solo trajo sufrimiento, trajo también la capacidad de elegir. Y con esa capacidad, el potencial para el crecimiento espiritual. Sin la caída, la humanidad nunca habría tenido la oportunidad de mostrar su capacidad para redimirse, para buscar el bien en un mundo donde el mal existe. Este es quizás uno de los mayores misterios del relato del Edén, lo que parecía ser una tragedia absoluta también era el inicio de un viaje hacia una forma de existencia más profunda. Dios coloca querubines y una espada de fuego para proteger el camino hacia el árbol de la vida, impidiendo que los humanos regresen y coman de él. Este acto es simbólico. El árbol de la vida representaba la inmortalidad, pero en este nuevo estado, la inmortalidad habría sido una maldición. Si Adán y Eva hubieran vivido eternamente en su estado caído, habrían quedado atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. Así que, al bloquear el acceso al árbol de la vida, Dios en realidad estaba mostrando misericordia. La muerte, que ahora era parte de la experiencia humana, también se convertiría en el medio por el cual se rompería ese ciclo de sufrimiento, abriendo la puerta a una nueva vida, una redención futura. La expulsión del Edén también simboliza un retorno a lo terrenal. Mientras que en el jardín todo les era dado, ahora debían trabajar la tierra con sus manos, enfrentarse a la dureza de la naturaleza y descubrir por sí mismos cómo sobrevivir. Pero más allá de la lucha física, había una lucha interna. El conocimiento del bien y del mal trajo consigo una carga, la conciencia de la propia fragilidad, la certeza de la muerte, la constante tensión entre lo correcto y lo incorrecto. Y es aquí donde la verdadera transformación de la humanidad comienza. Lejos del Edén, los seres humanos empezaron a formar sociedades, a buscar sentido en un mundo que ahora parecía vasto e imponente. La religión, la filosofía, el arte, la ciencia, todas estas expresiones humanas nacieron, en parte, de la necesidad de entender este nuevo estado de existencia. ¿Cómo encontrar a Dios de nuevo? ¿Cómo reconciliar el dolor con el deseo innato de felicidad y plenitud? El exilio no fue solo una separación física, fue un llamado a buscar la verdad en un mundo lleno de incertidumbres. Pero quizás lo más intrigante de todo es que, a pesar de la caída, Dios nunca abandonó completamente a la humanidad. El relato bíblico sugiere que, aunque Adán y Eva fueron expulsados, Dios todavía se preocupa por ellos. Les hace ropa para cubrir su desnudez, un acto de compasión que demuestra que, incluso en el castigo, hay amor. A partir de ese momento, el destino de la humanidad sería un largo viaje de regreso hacia esa comunión perdida, un viaje marcado por el sufrimiento, sí, pero también por la esperanza. El conocimiento prohibido, entonces, no fue solo una maldición, sino también una herramienta. En ese conocimiento reside el poder de discernir, de elegir, de crear. Y aunque esa libertad vino con un costo, también abrió la puerta a una posibilidad infinita, la de volver a encontrar a Dios, no desde la inocencia, sino desde la sabiduría adquirida en el camino de la vida. El conocimiento que Adán y Eva adquirieron en el Edén les abrió los ojos, pero también los cargó de responsabilidad. Salieron del jardín con una nueva conciencia de su propia humanidad, pero ahora, enfrentados a un mundo vasto y desconocido, debían aprender a navegar esa realidad sin la guía directa de Dios, quienes hasta ese momento habían conocido en su forma más cercana. Sin embargo,
Aunque fueron separados del Edén, la historia no sugiere que Dios los haya abandonado por completo. De hecho, si observamos con detenimiento, podemos ver la mano divina incluso en medio de su destierro. El relato nos dice que, antes de enviarlos fuera del jardín, Dios vistió a Adán y a Eva con túnicas de pieles. Este acto de proporcionarles ropa puede parecer un detalle menor, pero es profundamente simbólico. En primer lugar, reconoce la nueva vulnerabilidad que el hombre y la mujer sentían tras adquirir el conocimiento del bien y del mal. Antes, estaban desnudos sin sentir vergüenza, porque su inocencia les impedía ser conscientes de su desnudez como algo problemático. Pero ahora, la vergüenza había surgido junto con la autoconciencia, y Dios, en su compasión, responde a esa necesidad, cubriéndolos. Este gesto revela que, aunque se rompió la comunión directa, no se rompió la relación entre Dios y la humanidad. Este momento también marca una transición de la dependencia completa en Dios a la autonomía del ser humano. Al proveerles ropa, Dios les da una herramienta para sobrevivir en un mundo hostil. Ya no estarían bajo el cuidado protector del Edén, donde el alimento y la seguridad estaban garantizados. Ahora, debían enfrentar las dificultades de la vida fuera de ese paraíso. El mundo al que fueron arrojados era uno donde el trabajo duro, el sufrimiento y la muerte se convertirían en compañeros constantes. Sin embargo, no estaban completamente solos. Aún tenían acceso a la guía divina, aunque de manera más indirecta. Aquí, podemos ver el principio de algo que más tarde se convertiría en un tema recurrente en las Escrituras, la noción del pacto. A lo largo de la Biblia, Dios establece una serie de pactos con la humanidad, comenzando con Noé, pasando por Abraham, Moisés, y luego David, hasta culminar en el nuevo pacto a través de Jesús. Estos pactos no son otra cosa que la afirmación constante de que, aunque la humanidad ha caído y se ha alejado de Dios, Él no ha dejado de buscarla ni de ofrecerle caminos de regreso. El exilio del Edén es el primer paso en esa larga historia de redención, donde la humanidad tiene que aprender a caminar por sí misma, pero nunca está fuera del alcance de la gracia divina. El conocimiento que Adán y Eva adquirieron también transformó profundamente su relación entre ellos. En el Edén, eran compañeros, iguales, trabajando juntos para cuidar el jardín. Pero tras la caída, surgió una nueva dinámica en la que el dolor y la lucha se convirtieron en parte de su relación. El texto dice que el deseo de la mujer estaría hacia su esposo, pero él se enseñoreará de ella. Esta frase ha sido interpretada de muchas maneras, pero lo que es claro es que la caída no solo introdujo el sufrimiento físico y la muerte en el mundo, sino también el conflicto en las relaciones humanas, comenzando por la relación más íntima de todas, la entre el hombre y la mujer. A partir de este momento, la humanidad entra en una nueva etapa de su existencia. Expulsados del Edén, pero no sin esperanza, Adán y Eva representan a todos nosotros, seres conscientes de su fragilidad y de su mortalidad, pero también con el potencial para algo más grande. Aunque el relato se enfoca en la pérdida de la perfección del jardín, también sugiere que, a través del conocimiento, la humanidad ha sido empujada hacia una forma de vida donde la capacidad de elegir, de discernir, y de actuar con libre albedrío cobra una importancia crucial. Este conocimiento trajo consigo el dolor, pero también la posibilidad de redención. Al caminar fuera del Edén, la humanidad comienza su largo viaje hacia el descubrimiento de lo que significa vivir en un mundo caído, pero con el deseo constante de regresar a un estado de comunión con Dios. Este regreso no sería inmediato ni fácil, pero estaba inscrito en el destino de la humanidad desde el mismo momento de su caída. El relato del Edén, entonces, no es solo una advertencia o una lección sobre las consecuencias de la desobediencia. Es también una historia sobre la transición, el cambio y la búsqueda. Es un recordatorio de que, aunque la perfección del paraíso quedó atrás, la humanidad fue dotada con algo valioso, la capacidad de buscar lo divino, de aprender de sus errores, y de encontrar su camino de regreso, no a través de la inocencia perdida, sino a través de una comprensión más profunda del bien, del mal, y de la libertad. La expulsión del Edén no fue solo el cierre de un capítulo, sino el comienzo de una epopeya en la que la humanidad se enfrentaría a sí misma, al mundo, y a su relación con lo divino. Desde el instante en que Adán y Eva dejaron el jardín, se inició una dinámica entre la fragilidad humana y la misericordia divina que definiría la historia espiritual de la humanidad. Pero, para entender mejor lo que estaba en juego, hay que profundizar en el significado de esa separación y lo que implicaba vivir en un mundo fuera del paraíso. Al dejar atrás el Edén, Adán y Eva entraron en una realidad donde la cercanía con Dios ya no era directa ni tangible.
El jardín había sido un espacio en el que la presencia divina se manifestaba de manera continua y donde la vida misma estaba sostenida por esa comunión. Al ser expulsados, perdieron no solo su hogar, sino también esa presencia constante de Dios que había sido el eje de su existencia. Ahora, la humanidad se encontraba en un mundo donde lo sagrado parecía distante, y donde la experiencia de lo divino sería más fragmentada y ocasional. Esta distancia entre Dios y el ser humano es uno de los aspectos más dramáticos del relato, pero también el punto de partida para una nueva forma de búsqueda espiritual. La vida fuera del Edén trajo consigo nuevas realidades que hasta ese momento eran desconocidas: el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. El Edén había sido un lugar de vida eterna, pero al ser expulsados, Adán y Eva se enfrentaron a la inevitabilidad de la muerte. Esta realidad no solo era física, sino también simbólica. La muerte representaba la consecuencia última de la separación entre Dios y la humanidad, una ruptura que ya no podía ser ignorada. Sin embargo, al mismo tiempo, también planteaba la posibilidad de un ciclo nuevo. La muerte, vista desde esta perspectiva, no solo era el fin, sino también el inicio de una búsqueda de sentido más profundo, un intento de redimir esa distancia entre lo humano y lo divino. En este nuevo contexto, la humanidad tuvo que redefinir su relación con la creación misma. Si en el Edén el hombre y la mujer habían sido los guardianes del jardín, encargados de cuidar y cultivar una tierra que les respondía de manera generosa, ahora debían enfrentarse a una naturaleza que no siempre cooperaba. El trabajo, que antes había sido un acto de comunión con la creación, se convirtió en una lucha constante. Las espinas y los cardos, mencionados en la maldición de Dios, representan más que obstáculos físicos, son símbolos de la resistencia del mundo natural a la intervención humana. El hombre, que una vez había trabajado junto a la creación en armonía, ahora se encontraba en una batalla por dominarla y extraer de ella lo necesario para sobrevivir. Pero quizás lo más profundo de todo es que, en este nuevo mundo lleno de desafíos, surgió la necesidad de la fe. Mientras que en el Edén la presencia de Dios era evidente, fuera de él, la humanidad debía aprender a confiar en lo que no podía ver directamente. Esta es una de las lecciones más fundamentales de la historia del Edén, el hecho de que la separación de Dios creó un vacío que solo podía ser llenado a través de la fe y la esperanza. En un mundo donde el sufrimiento y la muerte eran realidades constantes, la humanidad comenzó a buscar maneras de reconectarse con lo divino, y esta búsqueda se convertiría en el motor de su evolución espiritual. Es aquí donde el concepto del sacrificio entra en juego. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo el sacrificio se convierte en un medio por el cual los seres humanos intentan restaurar su relación con Dios. El primer sacrificio de animales, realizado por Dios mismo cuando viste a Adán y Eva con pieles, es un acto cargado de significado. Representa la necesidad de derramar sangre para cubrir la vergüenza del pecado, un tema que más tarde se repetirá a lo largo de las Escrituras. Este acto inicial de sacrificio prefigura el sistema sacrificial que surgiría más adelante en las culturas antiguas, y que culminaría en la idea del sacrificio perfecto en la figura de Cristo. Pero más allá del sacrificio como rito, está la noción de que la vida humana, ahora fuera del Edén, requiere una constante entrega y dedicación. La vida fuera del paraíso no es fácil, y nunca fue destinada a serlo. En lugar de la perfección inicial, se nos ofrece el desafío de vivir una vida marcada por la lucha, el esfuerzo y la fe en lo invisible. Y en ese esfuerzo, en esa búsqueda, es donde la humanidad encuentra su verdadero propósito. El exilio del Edén, entonces, no solo marcó el inicio del sufrimiento y la muerte, sino también el nacimiento de la espiritualidad humana. Con el conocimiento del bien y del mal vino la capacidad de elegir, y con esa capacidad, la responsabilidad de buscar a Dios a través de la vida misma. El viaje fuera del Edén no fue solo una pérdida, también fue una invitación a descubrir una relación más profunda con el Creador, una relación basada no en la inocencia, sino en la experiencia y la sabiduría. Y es en esa tensión entre el dolor y la redención, entre la caída y la búsqueda de lo divino, donde se escribe la verdadera historia de la humanidad. Al pensar en lo que significó la salida del Edén, queda claro que no se trató solo de un cambio geográfico, sino de una transformación espiritual. La humanidad fue forzada a abandonar no solo un lugar, sino un estado de ser. En el Edén, todo era armónico, todo fluía en perfecta sinergia entre lo humano, lo divino y la creación. Pero fuera de ese espacio sagrado, la humanidad tuvo que enfrentarse a un nuevo estado de existencia, uno marcado por la incertidumbre, la lucha y la búsqueda de sentido. Y esa búsqueda se ha convertido, a lo largo de los siglos, en el eje central de nuestra relación con el conocimiento y con lo divino.
La noción del conocimiento prohibido en el relato del Edén es compleja y rica en matices. A menudo, el foco se coloca en la desobediencia de Adán y Eva, en cómo su decisión de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal los condenó a una vida de sufrimiento. Pero hay otra dimensión en ese acto que merece atención. El conocimiento en sí mismo no era inherentemente malo, era, de hecho, una cualidad divina. Al adquirirlo, Adán y Eva se volvieron más parecidos a Dios, al menos en cuanto a su capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Esto no significa que se convirtieran en iguales a Dios, pero sí adquirieron una nueva perspectiva sobre la vida, una que los separó de la inocencia pura pero también los hizo responsables de sus propias decisiones. Este conocimiento, aunque prohibido, representaba la capacidad de ver más allá de lo inmediato, de cuestionar, de reflexionar. En muchos sentidos, la adquisición del conocimiento no fue solo una caída, sino también una elevación a una nueva forma de existencia. Este es uno de los grandes misterios del relato del Edén, el hecho de que lo que parece ser un castigo es también una oportunidad. La humanidad, ahora consciente del bien y del mal, tenía la oportunidad de ejercer su libre albedrío de una manera que antes no le era posible. Este conocimiento les otorgaba una responsabilidad moral, una carga que sería a la vez una bendición y un desafío. A lo largo de la historia bíblica y en las tradiciones posteriores, el papel del conocimiento ha sido un tema central. En los libros sapienciales, como Proverbios, Eclesiastés y Job, el conocimiento es visto como algo valioso, algo que debe ser buscado y cultivado. Pero siempre se presenta con una advertencia: el verdadero conocimiento solo puede encontrarse cuando se reconoce la dependencia de Dios. La sabiduría humana, por sí sola, es limitada. Este es un eco directo de lo que sucedió en el Edén. Al comer del árbol, Adán y Eva adquirieron una forma de conocimiento, pero sin la sabiduría completa que solo Dios poseía. Su nuevo entendimiento estaba incompleto, y esa incompletitud es lo que los llevó a enfrentarse a las dificultades del mundo exterior. La historia del Edén también pone de manifiesto una tensión que ha existido desde entonces, la lucha entre el deseo de autonomía y la necesidad de orientación divina. En el corazón del relato está el tema de la libertad humana. Dios le dio a Adán y Eva la capacidad de elegir, incluso si eso significaba que podrían elegir mal. El libre albedrío es uno de los regalos más poderosos y, a la vez, más peligrosos que se le ha dado a la humanidad. Es lo que nos permite tomar decisiones, pero también es lo que nos enfrenta a las consecuencias de esas decisiones. En el mundo fuera del Edén, esa libertad se manifestó en toda su amplitud. La humanidad comenzó a desarrollar sus propias sociedades, a organizarse, a crear civilizaciones. El conocimiento, que había sido su condena en el jardín, se convirtió también en la herramienta que les permitió avanzar, construir y transformarse. Pero con cada avance vino también un nuevo desafío moral. ¿Cómo utilizar ese conocimiento de manera responsable? ¿Cómo vivir en armonía con los demás y con la creación? Estas preguntas comenzaron a surgir a medida que el ser humano se enfrentaba a la realidad de su existencia fuera del paraíso. Uno de los elementos más intrigantes de la narrativa del Edén es la relación entre el conocimiento y el sufrimiento. En el jardín, Adán y Eva vivían en un estado de inocencia, sin dolor, sin muerte. Pero una vez que adquirieron el conocimiento, el sufrimiento se convirtió en una parte integral de la experiencia humana. Esto sugiere una conexión entre la conciencia y el dolor. Saber, en este caso, implica también ser consciente de las limitaciones, de la fragilidad y de la inevitable muerte. Pero al mismo tiempo, el conocimiento también trae consigo el potencial para la esperanza, para la superación, para encontrar sentido incluso en medio del sufrimiento. Este es quizás el mayor misterio del relato del Edén, la idea de que, a pesar de la caída, a pesar del dolor y la muerte, la humanidad fue dotada de una capacidad única para trascender. A través del conocimiento, no solo del bien y del mal, sino también de nosotros mismos y de nuestra relación con el mundo y con Dios, se nos ofrece la oportunidad de redimirnos, de volver a conectar con lo divino desde una nueva perspectiva, una que no depende de la perfección, sino de la lucha y la búsqueda. El relato del Edén no concluye con el exilio de Adán y Eva. Al contrario, marca el inicio de una travesía humana cargada de significado, una travesía que sigue resonando hasta el día de hoy. Lo que sucedió en ese jardín fue mucho más que una simple historia de desobediencia, fue el comienzo de una búsqueda incesante por recuperar lo que se perdió, no solo el paraíso físico, sino el estado de comunión directa con Dios. Directa con Dios. Desde el momento en que fueron expulsados del jardín, la humanidad ha estado en un proceso constante de redención.
Lo que quedó claro es que, aunque el acceso al árbol de la vida fue bloqueado, no se cerró la puerta a la relación con lo divino. Es cierto que la humanidad fue apartada del Edén, pero esa distancia creó un anhelo profundo, una necesidad de volver a conectarse con Dios. Este anhelo ha sido la fuerza motriz detrás de las grandes búsquedas espirituales, filosóficas y existenciales a lo largo de la historia. La separación del Edén también plantea una pregunta esencial: ¿podría la humanidad alguna vez volver a ese estado de pureza y comunión? Según la narrativa bíblica, el camino de regreso no era sencillo. El querubín que bloqueaba el acceso al árbol de la vida con su espada flameante simbolizaba que la humanidad, en su estado caído, no podía simplemente regresar al Edén por sus propios medios. Había una barrera espiritual que no podía ser superada solo con esfuerzo humano. Sin embargo, a lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios nunca abandona su creación. A través de los pactos, los profetas y, a través de Cristo, se ofrece un camino para la redención. Es en la figura de Cristo donde el conocimiento prohibido del Edén encuentra una nueva interpretación. En el Nuevo Testamento, Cristo es presentado como el nuevo Adán, el que viene a restaurar lo que el primer Adán había perdido. Donde Adán cayó al ceder a la tentación y desobedecer, Cristo resistió las tentaciones y obedeció hasta la muerte. Esta obediencia no solo redime a la humanidad, sino que también ofrece una nueva forma de conocimiento, un conocimiento basado no en la separación, sino en la reconciliación. En lugar de alejar a la humanidad de Dios, el sacrificio de Cristo abre el camino de vuelta, no solo al Edén perdido, sino a una relación más profunda y significativa con lo divino. El conocimiento prohibido en el Edén condujo al sufrimiento, pero el conocimiento que ofrece Cristo conduce a la vida eterna. Este es uno de los grandes giros de la narrativa bíblica: lo que parecía ser el fin de la humanidad en su caída, se convierte en el comienzo de un proceso de redención. A través del sacrificio de Cristo, la humanidad recibe una nueva oportunidad para reconciliarse con Dios y restaurar la relación rota en el jardín. La espada del querubín ya no bloquea el camino al árbol de la vida. A través de la cruz, se nos ofrece un acceso renovado a esa vida eterna que una vez se perdió. Lo que se presenta aquí es una nueva forma de vida, una en la que el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra. En esta nueva visión, el conocimiento que fue adquirido en el Edén no es destruido ni borrado, sino transformado. La conciencia del bien y del mal, del dolor y del sufrimiento, se convierte en una oportunidad para elegir el bien, para buscar a Dios no desde la inocencia perdida, sino desde la experiencia ganada. La historia del Edén, por tanto, no es simplemente una advertencia sobre los peligros de la desobediencia, sino una invitación a la transformación. Lo que se perdió en el jardín fue más que un estado de perfección, fue la conexión directa con Dios. Pero lo que se gana a través del proceso de redención es mucho más profundo. La humanidad, en su caída, ha adquirido una comprensión del bien y del mal que le permite buscar a Dios de una manera más madura, más consciente. El conocimiento prohibido nos dio una responsabilidad, pero también nos dio la oportunidad de elegir, de buscar la vida en medio de la muerte. En el final de este relato, no vemos simplemente una humanidad condenada a vivir fuera del Edén para siempre, sino una humanidad con la capacidad de buscar el rostro de Dios en medio de su exilio. Y en esa búsqueda, en ese anhelo por volver a lo divino, es donde reside el verdadero significado de la historia del Edén. Aunque la humanidad fue expulsada, se le dio el regalo del libre albedrío, la capacidad de decidir, de aprender y, finalmente, de regresar. Ese es el secreto más profundo del conocimiento prohibido, que, a pesar de sus consecuencias, también contiene la semilla de la redención.